alumnos y alumnas de cuarto grado, así como también un cordial saludo para los padres y madres de familia que les apoyan en las actividades de continuidad educativa. En esta oportunidad vamos a compartir algunas orientaciones para desarrollar la guía de aprendizaje de cuarto grado de la asignatura de Estudios Sociales, la que corresponde a la fase 1, semana 4. Iniciamos leyendo la unidad 1, el país donde vivimos. El contenido que se va a tratar en esta guía de aprendizaje es la sismicidad del territorio salvadoreño y las medidas de prevención de riesgo ante desastre. Vamos entonces a las actividades que se nos presentan. De inicio, la actividad 1. Observa la siguiente imagen. Miren, aquí ven unos niños haciendo un simulacro de terremoto. ¿Recuerdas haber participado en un simulacro en tu centro escolar? Pues cuando estábamos acudiendo de manera presencial a las escuelas, año con año se realizaban diferentes simulacros. No sé con qué periodicidad los programaban en los centros escolares, pero generalmente en el mes de octubre, que se conmemora el terremoto de 1986, casi siempre se realizan simulacros de terremotos en las escuelas. Conversa con tu familia y escribe en tu cuaderno. Describe qué actividades hacen el día del simulacro. Pues generalmente se toca un timbre, una alarma, para que los niños puedan practicar las actividades en caso de que sucediera un terremoto, que Dios no lo permita. ¿Por qué crees que se realizan los simulacros? Pues los simulacros se realizan porque acuérdense de que nuestro país, El Salvador, es un país altamente sísmico, es decir, que con mucha frecuencia suceden tal vez no terremotos, pero sí sismos de menor magnitud. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es tratar de estar poco preparados para poder saber reaccionar ante un acontecimiento de este tipo. ¿Qué conoces acerca del Valle de las Hamacas? Pues a nuestro país, El Salvador, se le ha etiquetado como Valle de las Hamacas porque, como les decía anteriormente, es una región donde con frecuencia se generan sismos y con frecuencia también se han desarrollado terremotos que han generado saldos fatales para nuestra población. Por eso la importancia de practicar estas medidas y de poder estar un poco a la expectativa sobre los simulacros que se realizan. Bien, vamos al desarrollo. Sismo, temblor, terremoto. Son movimientos vibratorios rápidos y violentos de la superficie terrestre provocados por perturbaciones en el interior de la Tierra. La intensidad del movimiento es la que define si se trata de un sismo, de un temblor o de un terremoto. Sismo y temblor. Ambos son movimientos telúricos que no ocasionan daños materiales o económicos mayores. Suelen asustar a las personas a tal punto que tengan que levantarse de donde están e irse a un lugar seguro. Luego que pasa, todos vuelven a sus actividades normales y la vida sigue. Ahora, ese es un sismo. ¿Qué es un terremoto? Un terremoto es un movimiento sísmico fuerte y violento, mucho más que un temblor de lo fuerte. Ahí está la diferencia. A tal punto que genera conmoción en la gente. Generalmente estos sismos considerados como terremotos causan daños en infraestructura y suceden algunas desgracias. Pues en realidad sí. ¿Cuáles son las causas? Una de las causas, la causa A, es que la Tierra está dividida en grandes bloques. Esos bloques se llaman placas tectónicas. Estas placas están en continuo movimiento, es decir, que se están moviendo todo el tiempo. Lo que pasa es que lo hacen de manera tan lenta que resulta imperceptible, o sea, no se siente. Cuando dos placas chocan, se acumula una gran cantidad de energía y cuando esa energía es liberada, se produce el terremoto. Gran parte de América Central, incluido El Salvador, se encuentra sobre una placa tectónica, la placa Caribe,
que choca con otra placa, la de Cocos, así se llama la otra placa. Una se llama placa Caribe y la otra se llama placa de Cocos. Por lo cual nuestra región es susceptible a experimentar terremotos. Está hablando de toda América Central. Con la actividad volcánica, cuando un volcán hace erupción, la tierra tiembla. Vaya, esa sería una causa. Ahora veamos la causa B. La mayoría de los sismos se explican por la ocurrencia de ondas sísmicas u ondas de choque, generadas por disturbios en la corteza terrestre. Los sismos son uno de los fenómenos naturales que no están relacionados con las condiciones climáticas. Ahí está la explicación. La causa C. Con la actividad volcánica, cuando un volcán hace erupción, la tierra tiembla. Ahí está otra causa. Veamos ahora lo que es el hipocentro y el epicentro. Miren, hipocentro y epicentro. La zona en el interior de la Tierra donde se genera un sismo se llama hipocentro. Desde el hipocentro las ondas sísmicas viajan propagándose en todas direcciones. El punto en la superficie de la Tierra sobre el hipocentro se llama epicentro. Miren, aquí hay una pequeña gráfica donde se nos explica el hipocentro está dentro de la Tierra. Las ondas sísmicas y las fallas geológicas que se generan en el interior de la Tierra hacen que estas ondas giratorias liberen energía y produzcan el epicentro, que el epicentro se produce sobre la superficie de la Tierra y esto genera los movimientos que nosotros sentimos y que depende de la magnitud le llamamos sismo o le llamamos terremoto. Veamos las escalas sísmicas. El ser humano ha ideado algunas escalas para saber qué tan violento puede ser un sismo. En América se utilizan dos escalas. Leen qué consiste cada una de ellas, luego observan cómo se clasifican los sismos o terremotos con cada una de ellas. Hay una escala modificada de Mercalli, que ya la deben de haber escuchado ustedes, constituida con base en los efectos que provocan los sismos en las instalaciones humanas. A esto se le denomina intensidad. Esa primera escala es la escala de Mercalli. Luego está la famosa escala de Richter. Esta mide el sismo por su tamaño, tomando en cuenta la energía liberada por el movimiento telúrico. Normalmente se suelen confundir las escalas para referirse a eventos telúricos actuales. Se considera incorrecto decir que un sismo fue magnitud superior a 7 en la escala de Richter, pues los sismos con magnitud superior a 6.9 se miden desde 1978 con la escala sismológica de magnitud de momento, por tratarse de esta última de una escala más precisa en sismos de valores extremos. La escala sismológica de magnitud de momento, MW por sus siglas en inglés, es una escala logarítmica usada para medir y comparar terremotos. Está basada en la medición de la energía total que se libera en un sismo. Fue introducida en 1979 por Thomas Hanks y Hiro Kanamori como la sucesora de la escala sismológica de Richter. Vaya, veamos aquí una comparación entre lo que es la escala de Mercalli y la escala de Richter y magnitud de momento. El número 1 en la escala de Mercalli es muy débil. El menos de 3.5 en la escala de Richter y magnitud de momento generalmente no se siente, pero lo registra la escala. El 11 en la escala de Mercalli es débil, de 3.5 a 5.4. En la escala de Richter y magnitud de momento a menudo se siente, pero causa daños menores. Aquí hay un 111 leve, de 5.5 a 6, es que ocasiona daños ligeros a edificios. Esto es en la escala de Richter y magnitud de momento. El 4, aquí estamos hablando del número 4 moderado, de 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. En la escala de Richter y la escala magnitud de momento de 6.1 a 6.9 puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas, es decir, donde hay bastantes personas aglomeradas como en edificios.
Y luego el 5 es poco fuerte. Aquí el de 8 o mayor en la escala de Richter o escala de magnitud de momento es un gran terremoto, es una destrucción total arriba de 8. Y de 7 a 9.9 en la escala de Richter y magnitud de momento es un terremoto mayor, causa graves daños. Dios nos libre de un tipo de terremoto de esa magnitud. Aquí el 6 es fuerte en la escala Mercalli, el 7 es muy fuerte, el 8 es destructivo, el 9 es ruidoso, el 10 es desastroso, el 11 es muy desastroso y el 12 es catastrófico. Es decir, cada escala tiene sus diferentes intervalos de medición y pues es para medir la intensidad de un sismo o de un terremoto. Esas son las escalas. ¿Qué se debe hacer durante un terremoto? Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva, ubicarse en lugares seguros previamente establecidos. De no lograrlo, debe refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos que puedan caer. Esto en caso de que estemos nosotros de manera presencial en los centros escolares. Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las ventanas, sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el cuello, esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar fuertemente los ojos. Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras, no ascensores, en caso de que estemos en algún lugar donde haya escaleras o ascensores. Si está en el patio, permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas. Siempre debe de haber un lugar seguro en nuestras casas, que puede ser el patio, donde debemos estar libres de cables y de ventanas. Ahora, la historia sísmica de El Salvador. Este tipo de sismos considerados como terremotos han ocurrido desde tiempos muy lejanos en el territorio. Antes de que los pueblos autóctonos vivieran, antes de que Centroamérica se conformara políticamente, antes que el actual territorio obtuviera el nombre de El Salvador, nuestros antepasados bautizaron especialmente a San Salvador como el Valle de las Hamacas. Es decir, este es un nombre que se le puso a nuestra región o específicamente a la capital por nuestros antepasados. Sin embargo, es necesario aclarar que originalmente ese calificativo no se aplica a todo el país, sino solamente al lugar donde se encontraba ubicada la ciudad de San Salvador. Ahora se traslada hacia otros lugares como Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán y las Bermudas en Suchitoto. Es decir, que son zonas muy susceptibles de que ocurran sismos. Para tener una idea más clara de los daños que pueden ocasionar estos movimientos telúricos, lee la siguiente nota que describe brevemente los daños ocasionados por el terremoto de 1986, lo que les comenté. Les voy a leer brevemente en qué consistió ese terremoto en 1986. Destrucción casi total de San Salvador, fue la ciudad más afectada, donde fue el epicentro de la tragedia. Deja 200.000 damnificados y 10.000 heridos. Ha sido el terremoto que más muertos ha dejado en El Salvador. Muchos edificios cayeron ya que fueron dañados por sismos de años anteriores y no habían sido reparados. Además, porque muchas de las casas caídas en el centro de San Salvador eran de adobe y de bajareque. Esa era la construcción que se acostumbraba antes. En el edificio Rubén Darío murieron 500 personas aplastadas por el desplome de este. El 90% de la red de salud de la capital quedó seriamente dañada. Al menos 844 personas fallecidas, 4.723 heridos, 108.226 casas destruidas y más de 150.000 edificios con daño. 585 de las personas fallecidas perecieron a causa de deslizamientos en Nueva San Salvador y Comasagua, daños a utilidades públicas y carreteras a causa de más de 16.000 deslizamientos. Hubo daños y heridos en todos los departamentos del país. Ahí para que tengan una idea, niños y niñas, porque en esa época pues ustedes no habían nacido, tal vez sus padres les pueden contar más detalles sobre ese evento. Lee la siguiente lista de sismos ocurridos en los últimos años en nuestro país. El 10 de abril de 2017 hubo uno de 5.1 en Antiguo Cuscatlán. El 24 de noviembre de 2016 hubo uno de 7.2 al sur de Usulután. 14 de octubre uno de 7.3 a 65 kilómetros al sur de La Unión. El 7 de julio de 2013 uno de 6.4 en La Libertad. El 27 de agosto de 2012 el 7.4 entre La Unión y San Miguel. El 15 de agosto uno de 5.6 entre La Libertad a 40 kilómetros al sur del puerto. El 15 de diciembre del 2011 uno de 5.0 en la península de San Juan del Gozo. El 18 de enero de 2010 uno de 6.0 en Aguachapán.
Luego el 26 de noviembre de 2009 hubo uno de 6 en Aguachapán, el 7 de 2005 hubo uno de 6.2 también en Aguachapán, el 20 de noviembre de 2004 hubo un sismo de 6.3 en Acajutla, Sonsonate, el 28 de febrero de 2001 hubo uno de 6.1 mar adentro en Usulután, el 13 de febrero de 2001 hubo uno de 6.6 en San Pedro Nonualco y el 13 de enero de 2001 hubo uno de 8.0 dentro del mar frente a Usulután. Practica lo aprendido. Regresa al cuadro que registra los terremotos de los últimos años, selecciona 5 de ellos, marca el lugar en el mapa donde ocurrió su epicentro. Guíate por el ejemplo. Miren, aquí se les han marcado algunos que hubieron en Sonsonate, en Aguachapán, en La Libertad, en Usulután y en La Unión. Aquí solo está de que se le puede colocar en letras cuándo ocurrió ese terremoto. Miren, aquí están reflejados ya algunos datos de estos terremotos que ocurrieron acá. Se han marcado en el mapa de El Salvador para que ustedes únicamente le coloquen la fecha y puedan cumplir con la actividad 2. Actividad 3. Con la ayuda de un familiar escribe un resumen en tu cuaderno sobre cómo se dieron los sucesos en el terremoto del mes de enero del año 2001. Y además hay que ilustrar 2 medidas que se deben tener en cuenta en caso de que suceda un sismo, de las que se aprendieron ahí arriba, que hay que salir con los brazos cubriéndose la cabeza, de que debemos de alejarnos de ventanas y tenemos que salir al patio de nuestra casa o de la escuela si estamos en un lugar seguro donde no hayan cables eléctricos ni mucho menos cerca de ventanas que se puedan quebrar o caer. Ahora, con respecto a lo que sucedió en enero de 2001, fue un terremoto de gran magnitud donde la mayor tragedia se concentró en el área de Santa Tecla. El desastre de las colinas, porque había muchas casas que estaban cerca de un cerro y debido al terremoto pues el cerro se derrumbó, se vino todo un poco de tierra encima de esas casas y fallecieron muchas personas soterradas. Esa es un poco la idea de lo que sucedió en ese terremoto de 2001. Así es que les dejo aquí un poco la orientación para que coloquen la respuesta y ustedes puedan reforzarse de lo que su papá o su mamá les comente. Por último, hay que evaluar los aprendizajes en el desarrollo de esta guía, marcando con una X si lo hizo, si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Espero que las orientaciones y las ideas que se les han dado sean de mucha ayuda y puedan completar exitosamente su guía de aprendizaje de estudios sociales. Muchas gracias, feliz día.